en estos minutos sobre el tema confianza en Dios. Amén. Fiar o fíate, dice aquí de Jehová, quiere decir confía. Otra versión dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Amén. Entonces, fíate de Jehová quiere decir confía de todo tu corazón en Jehová. Amén. Bueno, ¿qué es la confianza? ¿Qué será la confianza? La confianza es la seguridad que se tiene en alguien o algo, ¿cierto? ¿Usted confía en alguien? Aparte de Dios, ¿cierto? Nosotros confiamos, sí, claro, en alguien, en la familia, en la madre, en el padre, en los hijos, ¿cierto? Ponemos nuestra confianza. Y a veces tenemos la seguridad, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos a alguien y ese alguien, por ejemplo, nos promete, voy a estar allá a tal hora, ¿cierto? Estamos confiados que viene. Pero ¿por qué sucede eso? Porque usted lo conoce, ¿cierto? La confianza es el resultado de conocer a Dios. Vamos a leer un salmo y verá un versículo de la Biblia. Dice el Salmos capítulo 9, el versículo 10. Salmos 9:10 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y dice el 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. Dice la Biblia que en ti confiarán, ¿en quién? En Dios, en el Señor. Los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Entonces la confianza en Dios viene del resultado de conocer a Dios. Amén. Nosotros, ¿quién puede confiar en alguien que no conoce? ¿Cierto? Y a veces cuando lo hacemos, nos dan por la cabeza. Porque nosotros no conocemos. ¿Cierto? A veces a uno le van a pagar con un billete y lo revisa. A ver si está falso o no. ¿Por qué? Porque uno no conoce quién se lo está dando. Amén. Entonces, y bueno, hay gente que se pone brava porque uno revisa el billete. Pero yo a veces le digo, ¿y usted me conoce? ¿Y yo la conozco? Si yo le doy un billete, usted tiene todo el derecho a revisarlo, porque usted no me conoce. Eso no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, la confianza es el resultado de conocer a Dios, ¿cierto? Y esto quiere decir, confiar en Dios de todo corazón significa, ¿qué puede significar eso? Significa depender y apoyarse en Él, ¿cierto? Y apoyarse en Él sin reservas ni dudas. La confianza, como todo en el camino del Señor o en el Señor, no depende de ninguna circunstancia, ¿cierto? Y vamos a ver por la Biblia, vamos a leer allí en el libro de Daniel, el capítulo 3, el versículo 16 al 18. Bueno, este es un pasaje muy conocido de los tres amigos de Daniel, ¿cierto? Que fueron echados ¿dónde? Al foso de los leones. ¿Cómo se llamaban? Sadrat, Mesad y Abednego. ¿Esos eran nombres qué? Babilónicos. Pero los nombres de ellos eran Ananías, Azaría y Ananías, Misael
y Azarías. Amén. Entonces, a estos tres muchachos, ya saben, el rey hizo una estatua para que la adoraran todo el mundo, ¿cierto? Pero ellos no quisieron adorar la estatua porque ellos conocían al Dios de la gloria. Amén, porque ellos sabían quién era el Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando ya estaban a punto allí, que los trajeron, que los acusaron, dice la palabra del Señor que los trajeron y dice la Biblia, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cierto? La tenían clara. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál asunto? Él les había preguntado, ¿ustedes se van a arrodillar, sí o no? O sea, el rey no los quería matar. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ahí ya se puso bravo el rey. ¿Cierto? Se puso tan bravo que mandó a calentar el horno. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. Y si no, dicen ellos, ¿qué se llama eso? O sea, si el Señor nos libra, bien. Pero si no nos libra, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Eso es confianza en el Señor. ¿Pero por qué? Porque conocían a Dios y sabían quién era Dios. Amén. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oiga, estos muchachos, el resultado también de cuando uno se decide por Dios, entregarle la vida al Señor, ¿cierto? Dios se deja conocer. Amén. Y entonces nosotros tenemos un gran privilegio, ¿cierto? Un gran privilegio. Que en cualquier circunstancia el Señor responde por nosotros. Amén. En cualquier circunstancia. Pero usted no se ha preguntado, bueno, ¿y cómo le agrada a Dios que yo confíe en Él? ¿Cómo será que le agrada a Dios? ¿No se ha puesto a pensar alguna vez? Porque uno puede confiar, pero sí, yo sé que Dios puede hacer todas las cosas y que Dios es poderoso, pero con decir eso puede no estar confiando en Dios. Pero Dios le gusta que confiemos en Él ciegamente, que pongamos toda nuestra confianza, que pongamos todo lo de nuestro corazón en Él. Amén. En la segunda carta a los Corintios nos dice algo hermoso. Segunda a los Corintios capítulo 4, el versículo 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ahí, antes de empezar ese pasaje, está hablando de la fe. Fe es sinónimo de confianza. Amén. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que, mire que la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no vemos. La Biblia dice que Moisés, por la fe Moisés huyó de Egipto, ¿cierto? Y rehusó llamarse, ¿qué? Hijo de Faraón, de la hija de Faraón. Eso dice la Biblia. Allá en Hebreos 11:23, por favor, colóquemelo ahí. Hebreos 11:23
Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de ¿quién? De Cristo. Oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así que de Cristo? ¿Será que allá estaba Cristo? No dice de Jehová, porque eso pasó allá, ¿cierto? El vituperio de Cristo. Jesucristo es Dios, aleluya. El mismo Jehová de allá del Antiguo Testamento, véalo, aleluya, bendito. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Eso es confianza. Y estamos hablando de qué? De la fe, la certeza de lo que no se espera, de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. Amén. Entonces Moisés se sostuvo como viendo el invisible, ¿cierto? A veces a nosotros nos llaman, no, es que esta gente es loca, pero ellos no saben lo que nosotros tenemos, porque no conocen al Dios de la gloria, aleluya. Entonces, mire que aquí en la carta a los Corintios, puede que nosotros tengamos una noción de cómo Dios le agrada que nosotros confiemos en Él. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Amén. Que estamos ¿qué? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire que la Biblia habla aquí y dice que estamos en apuros, mas no desesperados. O sea, al Señor no le gusta que nosotros estemos desesperados, ¿cierto? Cuando el Señor iba caminando allá por el mar, encontró a los apóstoles, ¿cómo? ¿Cómo los encontró? Desesperados, luchando ellos, ¿cierto? Luchando contra el mar, contra aquella tempestad, pero ya estaban que se hundían. Y llegó el Señor y sintieron más miedo. Ahora parte de la tempestad creían que era un fantasma, ¿cierto? Pero llegó el Señor y les habló: tened ánimo, no temáis, yo soy. Qué bueno cuando nosotros estamos en alguna situación, en alguna angustia, y nosotros sentimos esa mano del Señor que nos dice: ten ánimo, yo estoy aquí. Qué bonito es eso. Uno siente como algo, hermano, como que recarga energía, recarga las baterías y dice: no, yo sigo aquí con el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Nosotros hemos tenido dificultades, todos nosotros hemos pasado por muchas dificultades. Y a veces hasta nos preguntamos y a veces nos cuestionamos a nosotros mismos: ¿será que estoy pecando? ¿Será que estoy mal con Dios? ¿Será qué estará pasando? Pero en esa situación el Señor nos da de su paz y le dice: yo estoy contigo. No temas, no desmayes, sigue adelante. ¿Cierto? Qué bonito es el Señor en esas dificultades que el Señor nos permite. Porque hay algo, hermanos, y es que ¿ustedes con qué creen que se prueba
la confianza? ¿Con qué se prueba la confianza? ¿Con la qué? Bueno, sí puede ser. Pero eso tiene algo. Para que usted llegara a la escasez y usted que el Señor le provea, tiene algo ahí entre esas dos cosas. Ese es la paciencia. La paciencia. Vea, la fe es para creer que Dios va a hacer las cosas. Y la paciencia es para esperar que Dios obre. Amén. Porque a veces no es fácil, es duro. A veces no es fácil decir que le digan que uno esté, no sé, enfermo y con un dolor bien fuerte, con una enfermedad terminal, con una situación, ¿cierto? Con un hambre. El hambre no espera, ¿cierto? Pero en medio de todo, el Señor nos dice que nos ejercitemos en la paciencia. A veces ahí no pida prueba porque está pidiendo, dame Señor paciencia porque está pidiendo prueba. Pero la Biblia dice que a nuestra virtud creo que hay que añadirle paciencia, algo así, creo que dice en Pedro, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, aquí en Santiago también dice, sabiendo que la prueba de qué, de vuestra fe, produce qué, paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Esperanza. ¿Y la esperanza? No avergüenza, ¿cierto? Tenemos esperanza. Y esperanza no cualquier esperanza que digamos, no la prometió, no, porque el Señor, el que prometió esa esperanza, hermano, no miente, porque el que prometió esa esperanza es fiel, porque el que prometió esa esperanza, dice la Biblia que en él es, en él amén, en él sí y en él amén, o sea, es positivo. Sí, no tiene algo negativo, no es contradictorio, es algo seguro. Amén, aleluya. Entonces, la paciencia es para esperar en el Señor Jesucristo. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé ¿a quién? Al Señor. Y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, dice, aleluya. ¿Sí? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice la palabra del Señor. Puso mis pies sobre ¿qué? Sobre peña, o sea, puso mis pies seguros, firmes. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán ¿en quién? En Jehová. Bienaventurado, mire este versículo, el versículo 4 del Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. O sea, el que pone, es un privilegio poner la confianza en el Señor. Amén. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. ¿Sí? Dichoso. Qué bueno es el Señor. Y mire, hermanos, esperar en Dios no es una restricción pasiva. No es como decir algo que yo diga, no, pues me tocó, ¿qué más le vamos a hacer? ¿Cierto? Así como cuando uno recibe una mala noticia y dice, ¿ya qué vamos a hacer? Confiemos. No, no es eso. Confiar en Dios tiene que ver con tener una confianza activa en el Señor, la cual nos permite esperar en Él y aguardar con paciencia. Amén. Porque a veces uno dice, no, y tengo que esperar.
Pero hermanos, cuando nosotros esperamos en la voluntad del Señor, el Señor nos regala de su paz, ¿cierto? Estábamos leyendo al comienzo, ¿cierto? Estas cosas os he dicho, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz, ¿sí? Y la paz que Dios da sobrepasa, o sea, no es como el mundo la da. La paz que Dios da gozo en el alma, da convicción en el alma. Amén. Entonces, estas cosas, el Señor nos dice las cosas para que cuando vengan las cosas, no, ya el Señor me había dicho, yo no tengo por qué estar angustiado, ¿cierto? El Señor me dijo que esto me podría venir o me iba a venir. Y Él dice, pero no se desanime, confíe porque yo he vencido, confiado. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Miqueas, el capítulo 7, 7. Miqueas, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? ¿Sí ve? A veces el enemigo se quiere ensañar contra nosotros y nos quiere decir, no, es que ya Dios, usted pecó, ¿cierto? O si está con una enfermedad, no, pues esa enfermedad ya no tiene cura y ya está desahuciada, ya los médicos le dijeron que eso no tiene cura, o que solamente puede tratarse con medicina, pero para aliviarle. Eso podría ser. Pero aquí la última palabra la tiene el Señor. Él la tiene, la última palabra. No es lo que la ciencia diga, no es lo que el enemigo, el diablo diga. Aquí lo importante es lo que Dios diga, porque Él es el rey, porque Él es el juez, porque Él es el que dictamina una orden y se cumple. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, ¿cuál es tu enemiga? ¿Es tu enfermedad? ¿Es tu falta de fe? ¿Es tu situación? ¿Cuál es? Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Hoy de pronto le puedas decir, no te alegres, porque mi Dios me dará salvación. Él será nuestra luz. Amén. En medio de las tinieblas. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, porque el que confía en Dios no será avergonzado jamás. Amén. No importa la situación. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Es difícil a veces. Pero tomemos fortaleza en nuestro Dios, porque Él fortalece nuestra alma, nuestra vida. Él nos da a nosotros de su fuerza, de su poder para poder vencer. Amén. En la situación que estemos. Dice la Biblia allá en Job capítulo 19, el verso 25. Job, en medio de toda esa angustia que tenía, en su enfermedad, por la cabeza de Job pasaban muchas cosas, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Y tenía confianza. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué dice el otro versículo?
Y si después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No importa que la piel se me caiga, no importa que quede sin piel, pero lo veré así sea, me quede la carne, ¿cierto? La carne pelada. Pero entonces lo voy a ver, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón, mire lo que dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es de humanos que nos entristezcamos, que venga el desfallecimiento a nuestra vida. Pero lo que el Señor nos manda en esta noche es que sigamos confiando, porque el que confía vencerá. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo no sé, pero yo creo que para esta iglesia vienen cosas grandes. Para nosotros vienen cosas grandes, hermanos. Solamente tenemos que estar confiados en nuestro Dios. Solamente tenemos que levantar nuestras manos en el tiempo de la angustia, de la aflicción. Solamente tenemos que llegar a los pies del Señor y humillarnos. Solamente tenemos que clamar a Él, porque Él no se hace esperar de su pueblo, de sus hijos. Aleluya. Yo le voy a invitar, estemos de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle que si nuestra confianza ha menguado, que Él fortalezca esa confianza. Que si la confianza, no hay confianza, que el Señor restablezca la confianza en Él. No importa las situaciones, que nosotros somos de Él y para Él y por Él, ¿cierto? Vamos a invocar el nombre del Señor. Hable con el Señor Jesucristo allí. Él está aquí, Él lo está escuchando. Dice: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó. El Señor escucha nuestras oraciones. Solamente tenemos que tener la visión del Señor para esperar en Él, la paciencia para esperar en Él, para que Él nos diga, nos guíe por el camino que debemos andar. Aleluya. Oh Dios maravilloso, en esta hora estamos aquí, Señor, para clamarte, Señor.